psicólogo. Gracias, Gervasio. Un gusto para mí estar acá con ustedes. Gervasio, preguntarte en primer lugar cómo se contiene a una familia desde lo psicológico, sabiendo que ya se han reconocido el cuerpo, ha aparecido Santiago Maldonado, lamentablemente muerto, en el río Chubut. ¿Cómo se la contiene? Vos pensás que en un primer momento, una primera reacción es frente a la posibilidad de encontrarse con el cuerpo del ser querido, lo primero que aparece es un mecanismo de negación. O sea, la esperanza de que no sea realmente el familiar que yo estoy buscando. Y después lo que aparece es un profundo estado de shock traumático que en general los psicólogos que estamos por ahí acostumbrados a trabajar con víctimas de este tipo de circunstancias, lo que más hacemos realmente es una cuestión de estar desde lo físico, no es mucho lo que se puede decir en ese tipo de circunstancias, la cuestión del apego, de estar, y si eventualmente, por supuesto, si una persona entra en una situación de crisis nerviosa, ya digamos, más de índole psiquiátrica, por supuesto que eventualmente si hay un médico también se le administra algún tipo de calmante para serenar, porque son situaciones absolutamente que sobrepasan la capacidad de un ser humano de poder simbolizar, de poder metabolizar una situación así. Encontrarte después de 80 días de impotencia, de incertidumbre, en donde se habla más de la muerte de tu ser querido y no de la vida que tenía. Yo recién me preguntaba mientras que pensaba, ¿no? Decía, sabemos muy poco de Santiago. ¿Cómo era la vida de este muchacho? ¿Tenía una novia? ¿Cuáles eran sus amigos? ¿Cuáles eran las esperanzas que tenía? Prácticamente no se ha hablado realmente del aspecto de la vida que tenía este muchacho, ¿no? Pues imagínate una familia después de 80 días de estar buscando a una persona, la desesperación frente a esa desaparición, ¿no? Por eso también es lógico el enojo, más allá del shock. ¿Luego viene el enojo? Sí, absolutamente. Es esperable el enojo y por eso siempre uno tiene que ser absolutamente empático en el sentido de cualquier manifestación que pueda hacer un familiar en una situación tan dramática como esta, ¿no? Un desenlace tan dramático después de 80 días, 80 y pico de días de espera, con esperanza. Claro, tal cual. Poder encontrarme con el ser querido y poder abrazarlo, lo que nos llamó la atención, y hoy lo hablábamos con Abigail, fue cómo Sergio Maldonado tuvo que quedarse 8 horas custodiando el cuerpo de su hermano, porque él lo dijo en la conferencia de prensa: desconfío de todos. No creo en nadie. Lo que habrá sido ese momento para él, quedarse allí en ese lugar donde encontró el cuerpo de su hermano, 8 horas custodiando el cuerpo. Yo creo que eso lo tenemos que tomar como un emergente, como un analizador de una cosa que pasa en la sociedad, ¿viste? Que es tremendo que no creamos en la justicia, que no creamos en la fuerza de seguridad, que no confiemos, que me tenga que quedar al lado de mi hermano, de mi hijo, de mi padre, porque no confío en la gente y no confío en un fiscal que está alrededor del cuerpo del ser querido, no confío en un médico, no confío en la fuerza de seguridad que están alrededor, tengo que quedarme plantado ahí al lado. Esto me parece que habla un poco de cómo en Argentina hay una cosa que tiene que ver con la verdad. Evidentemente no hay algo con la verdad que no va. La gente no cree que puedan producirse verdades y que pueda haber justicia y que pueda haber alguien que realmente está haciendo las cosas bien. Es medio tremendo institucionalmente que esta persona en ese estado de dolor se haya tenido que quedar al lado del cuerpo de su hermano durante 7 horas. Una cosa extraordinaria, ¿no? Algo que tiene que ver con la forma, ¿no?, en que accionamos los argentinos. Hoy a la tarde, en la Plaza de Mayo, cuando se estaba llevando a cabo la marcha por Santiago, había una joven que estaba sentada en el piso llorando y decía: tengo miedo, eso es lo que a mí me pasa, tengo miedo. Tengo miedo ayer, tengo miedo hoy, voy a tener miedo mañana, o sea, verdaderamente estoy temerosa. Y no conocía a Santiago Maldonado. Como muchos de los argentinos no conocíamos a Santiago Maldonado. Sí. Como muchos vamos a dejarle una vela o una flor o una carta a la morgue, a la Plaza de Mayo. ¿Por qué pasa eso? Primero, por supuesto, que a nivel este tipo de situaciones generan una tremenda angustia social, consciente o inconscientemente. Todos tenemos un grado de angustia muy importante por este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Aparte, todos queremos un país mejor y todos queremos volver a creer en las instituciones y queremos no tener miedo. Y hay mucha gente comprometida que le gusta participar de marchas, que le gusta ir a la Plaza de Mayo, que le gusta tener una participación ciudadana activa para que el país se mejore.
tenemos que participar. Por supuesto que también tenemos que tener, en algún momento lograr tener cierto blindaje, porque si no, ciertas cuestiones que tienen que ver con los dolores sociales te pueden abducir y terminás teniendo una vida de muchísimo padecimiento, como puede ser el caso de esta chica que vos me decís. Pero en principio, la gente se angustia y lo toma como personal. Si vos sos una persona empática, de tener la capacidad de ponerte en el lugar del otro, de conectarte, de resonar con las emociones del otro, en este caso con una mamá, con un hermano, con todos los amigos de Santiago, si vos tenés la capacidad, y te va a doler, y también es esperable que tengas miedo si participás, si tenés ese grado de participación ciudadana, de ir a marcha, de apoyar diferentes causas, que puede ser el Ni Una Menos, que puede ser la marcha de Nisman, puede ser cualquier marcha, decir, bueno, che, ¿cómo es la cosa? Yo por ahí quiero participar porque quiero hacer un ejercicio de democracia, ¿me puede llegar a pasar algo? ¿Me puede llegar a pasar algo en el sentido de, a partir de una represión policial, por ejemplo? Gervasio, este caso ha impactado en los adolescentes, en los jóvenes y en los adultos. Y hoy escuchaba al periodista Darío Villarruel en la radio, que él decía, a mí me ha impactado tanto. ¿Por qué? Porque tengo un hijo de la misma edad, porque tengo un sobrino que también recorre el mundo. ¿No? En los adultos y en los que son papás también esto impactó. Sí, sí, por supuesto. Primero porque hay montones de padres que apoyan, que están orgullosos de sus hijos comprometidos con toda una serie de acciones políticas y de esta participación que veníamos hablando, ¿no es cierto? Pero yo creo que sobre todo por la edad de Santiago, por lo que representa un poco, ¿no? Su figura. Muy joven, 28 años. 28 años, creo que esto llegó mucho, digamos, prendió muchísimo más en los adolescentes y en los jóvenes que, por ejemplo, como puede ser un caso como el de Nisman, ¿no? Sí. Como genera muchísimo más empatía en gente que está comprometida, gente que está militando, que es un montón de gente que, militando o no, o gente que realmente es solidaria, que ayuda y que trabaja para que tengamos una sociedad mejor, montones de jóvenes. Me parece que esto llegó muchísimo más, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué mensaje se le puede dar al papá, a la mamá, al tío, a la tía, al primo, no importa, a la gente que nos está mirando, que se encuentra con este tipo de noticias? Porque hablamos de Santiago Maldonado porque se conoció la noticia. Sí. Porque si no se hubiera conocido la noticia, seguramente sería como un montón de personas más. Sí. ¿Qué mensaje le damos para que justamente no llegue el pánico a la casa, no llegue el terror, si querés? Sí, digamos, estos son casos que se masifican, se socializan, pero tenemos decenas, centenas de familias en Argentina que tienen familiares desaparecidos. Claro. Por multiplicidad de factores, ya sea de trata o por cuestiones que tienen que ver con las fuerzas policiales y otra multiplicidad de factores. En principio, yo siempre trato de dejar un mensaje de esperanza, ¿no es cierto? Yo creo que primero la gente tiene necesidad de volver a creer que la verdad existe. O sea, primero va a ser fundamental que acá se sepa una verdad. Que, viste, tenemos una multiplicidad de casos, desde Cabezas, desde Nisman, desde López, desde Chabrán. O sea, en este país pasan cosas muy extrañas, en donde pasan acontecimientos muy, muy extraordinarios, que tienen que ver con el Estado, que tienen que ver con gobiernos, y nunca se termina de saber realmente lo que pasó. O sea, la gente tiene ganas de volver a creer que la verdad existe. Es muy complicado cuando en una sociedad el valor de la verdad, que es un valor primario, viste que nosotros decimos a nuestros chiquitos, a nuestros hijos, sí, no hay que mentir. Decir la verdad. Claro, sí, hay que decir la verdad. Es muy complejo cuando la verdad como valor social se degrada a estos niveles. Entonces a mí lo que me interesa es decir, que se produzca una verdad acá, me parece que le va a dar un montón de esperanza a mucha gente que está esperando. ¿Hay una verdad acá? La primera verdad es la del dolor y de la angustia de esta familia, digamos, ¿no? En donde están abducidos por una situación de dolor tremendo, y me parece que tenemos que respetar ese duelo lo máximo que se pueda. Por supuesto tenemos que informar, y los profesionales que estamos en los medios tenemos que informar, y ustedes como periodistas, pero acá hay una situación de gente que está en carne viva. A ver, un duelo de estas características, el dolor es físico, lo que me duele es el cuerpo, ¿viste? Claro, porque es lo que pusiste durante 80 días, todo el tiempo. ¿No? O sea, primero una situación de duelo, que en este momento hay una situación de shock. El duelo va a pasar un par de semanas para que empiece a procesarse medianamente el duelo, y por supuesto que la justicia y por supuesto que la verdad ayudan muchísimo a que el proceso de duelo se haga de una manera en paz y se haga en calma. ¿Qué pudo haberle pasado a Sergio? Yo hice la cobertura del caso Maldonado en Esquel, y en la conferencia de prensa se lo veía a un Sergio Maldonado golpeado, a su mujer, y ayer cuando salió a confirmar que era su hermano, ya en Buenos Aires, se lo pudo ver más entero, ¿no? Obviamente con un dolor inmenso, pero quizás más entero. ¿A qué lo asociás vos como psicólogo, Gervasio? A ver, el duelo empieza con el fallecido.
O sea, hasta que vos no tenés esa certeza, el proceso de duelo no empieza. Lo que hubo durante 80 días es un estado de desesperación infernal. Ustedes no se pueden... Yo los invito a tu audiencia, a ustedes, a que nos pongamos en la cabeza de una persona que está esperando 80 días, barajando las peores de todas las hipótesis a ver si encuentra a la persona querida. Es un estado de desesperación e impotencia inconmensurable. Por supuesto que, finalmente, la noticia de que termina encontrando al familiar... y que se confirma la identidad, por lo menos aparece una primera cuestión que tiene que ver con aliviarse, con decir, bueno, ahora voy a poder empezar a pasar a otro estadio y por lo menos sé lo que está pasando, ¿no? Es ahí donde empieza lo que se llama realmente el proceso de duelo. Antes es una situación traumática absolutamente insoportable humanamente, insoportable. Pero deja tranquila a la persona, a la familia, decir, bueno, lo encontré, es él. A partir de ahora viene... continuar con la investigación, tratar de que se sepa la verdad, que se haga justicia, que Santiago descanse en paz. Hablando 100% de este caso, ¿no? Pero, sí. ¿Es factible eso? Lo que va a terminar de traer paz y lo que va a hacer que esta familia haga un proceso de duelo es la justicia. Porque el rol de la justicia no es solamente impartir una pena. Una persona que hizo un delito, porque robó, porque hizo un homicidio, por lo que sea, no es solamente ese el rol de la justicia. La justicia también... se ocupa de cicatrizar el dolor de una persona. Si a un familiar mío, una persona la agrede y termina teniendo un desenlace trágico, independientemente de que la justicia tiene que ocuparse de que esa persona vaya presa, cuando la justicia termina imponiendo la ley, yo me alivio. Mi proceso de dolor se empieza a mejorar y yo puedo empezar a cicatrizar de otra manera esa pérdida. Por eso es tan importante que se sepa la verdad, porque incide directamente en el proceso de duelo en este tipo de casos, ¿no es cierto? Faltan 15 días, por lo menos así lo dijo el magistrado, en saber la causa de la muerte de Santiago Maldonado. La sociedad que tanto ha seguido este caso, estos 15 días también va a estar muy atenta a la información, a lo que se diga en un diario, en la televisión, lo que escuchen en una radio. Menos. Yo creo que la sociedad ahora va a estar menos, una vez que se descubre, ¿no es cierto?, la identidad de Santiago, creo que todos estamos un poco más tranquilos. Ya sabemos que hay gente responsable, que se hizo un peritaje, que toda la gente que estaba ahí es gente reconocida, que hubo un consenso. Me parece que ahora la gente también tiene cierta necesidad de desconectarse y yo espero que así sea, que la sociedad se desconecte un poquito para que no le estén tan encima a la familia. Digamos, que sean los periodistas los que se ocupen y nosotros como sociedad participar, por supuesto, ir a las marchas, pedir justicia, pero también un poco tomar un poquito de distancia para que las personas se sientan un poco más, para que la familia se sienta un poquito más con aire para poder empezar a, entre ellos, socializando el dolor, porque vos pensás que en este tipo de situaciones, primero la familia socializa el dolor, y por supuesto que a la familia también le va a hacer muy bien participar de todas las acciones que tienen que ver con reclamar justicia. Porque ir a una marcha, yo soy el hermano, estar en una marcha con 50.000 personas peleando por mí, eso a mí me da fuerza. Me da fuerza para superar, me da fuerza para contener a mi madre, me da fuerza para contener al hijo de la persona, si es que lo hubiese, digo... Lo dijo Sergio Maldonado en la carta que leías hoy, Avi, los amigos que pudo tener ahora a partir de... Amigos, primos, primas... La gente que se le acercó, que lo contuvo, obviamente. Sí, pues, o sea, en este tipo de situaciones el yo de la persona, mi yo, se debilita totalmente, se reduce, y todo el entorno afectivo empiezan a ser auxiliares de ese yo. Ese yo que está lastimado, que está vapuleado, que está en estado de impotencia, que está en estado de desesperación, vos venís y me vas inyectando afecto, y el otro me inyecta afecto, y el otro me inyecta afecto y contención, y entonces de esa manera mi narcisismo lastimado, mi yo lastimado, empieza a fortalecerse y de esa manera yo puedo empezar a transitar, porque particularmente en la situación del hermano, que al parecer es el que más tomó... Sí, se puso al hombro, rol de contención, en la espalda, 100% claro, todo. Seguramente también se debe sentir con la responsabilidad de contener y de sostener al entorno primario. ¿Se puede superar la muerte de un hermano? ¿La muerte de un hijo? Mira, yo como psicólogo y que trabajo, te imaginarás que el tema de la muerte de seres queridos en condiciones normales, naturales, trágicas, por enfermedades tremendas, yo te tengo que decir que sí. Yo creo que mucha gente que pese al dolor logra realmente rearmar una vida, logra ser feliz, logra volver a sonreír. Por supuesto que hay que cuando uno termina... A ver, el que se va se lleva una parte de mí. Es como si me lleva una pierna, me lleva un brazo, arrastra una parte mía en un principio, yo me quedo vacío.
Después hay todo un trabajo de justamente poder internalizar a ese que ya no está, poder internalizarlo, introyectarlo, meterme adentro de ese otro que no está, y ya pasa a ser parte de mí. Cuando ese otro pasa a ser parte de mi estructura, y bueno, yo ya lo puedo quizás recordar con una sonrisa, puedo empezar a recordar las cosas buenas y no las cosas trágicas, y puedo seguir viviendo con cápsulas de dolor que siempre están dando vueltas. Pero yo por supuesto que yo considero que hasta en la situación más trágica la gente puede seguir viviendo aferrado a la vida, así sea un hijo. Tengo otros hijos, tengo un marido, tengo hermanos. Yo creo que siempre hay que tratar en este tipo de situaciones de también conectarme con los que están vivos, como para de alguna manera poder honrar la vida. Honrar la vida del que ya no está también tiene que ver con honrar la vida de los seres queridos que yo tengo al lado. Y por supuesto con un buen trabajo de duelo y bien conducido por un psicoterapeuta, por un psiquiatra, o hay gente que elige otro camino, elige la religión o elige, qué sé yo, otro tipo la creencia, sí. Las cosas espirituales, no somos, viste, los psicólogos, los psiquiatras, los dueños de los únicos que podemos ayudar a una persona en esto. Yo creo que finalmente sí se puede llegar a vivir más o menos bien, poder convivir con el dolor, por supuesto. Gervasio, y vos hablás de la sociedad y cómo se ha metido la política. A mí me ha tocado, estaba haciendo la guardia cuando la causa la tenía el juez Otranto, sí. Y vino una ciudadana de Esquel y me reprochaba por qué estábamos en Esquel, por qué no mostrábamos lo linda que era la ciudad, como enojada, ¿no? ¿Cómo se ha metido la política en esto? Porque si vos opinabas y decías que reclamabas por la presión comida de Santiago, te ubicaban como kirchnerista. Y si decías otra cosa, te ubicaban como macrista, ¿no? Sí, bueno. ¿Cómo está la sociedad? Son miserias humanas, ¿viste? Que tenemos, que tiene nuestra especie, ¿no? En vez de estar realmente pensando en el dolor de una familia y estar buscando la verdad, que de repente se haga política de una cosa así, que se empiecen a barajar hipótesis sin sustento. Son miserias que le salen a la gente, que bueno, estamos acostumbrados los argentinos. Pero ¿cómo sanamos esa parte? ¿Cómo sanamos esa parte de la sociedad? ¿Cómo esa parte del enojo que va un lugareño a hablar con un periodista que está laburando? O sea, que lo único que está haciendo es esto, está laburando. ¿Cómo sanamos también que grupos ínfimos, encapuchados, generen, no sé, actos violentos en una manifestación que es pacífica, tranquila? ¿Por qué hay que romper siempre? Sí, tenemos un núcleo autodestructivo como sociedad muy grande, ¿no? En donde... Y hay una cosa que a mí me preocupa, que hay como... No hay un aprendizaje de la experiencia, ¿viste? Es como el cuento de la buena pipa que nos contaban cuando éramos chiquititos. El de nunca acabar. ¿Te acordás? Claro, sí. Hay como una tendencia que nosotros vemos otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Entonces, una sociedad que no aprende de sus experiencias, es como un ser humano. Si yo no hago un aprendizaje de las experiencias que transito en el territorio del amor, en el territorio de la crianza de mis hijos, en el territorio de experiencia que haya tenido con amigos, una persona que no hace un aprendizaje de sus experiencias, y un país que no tiene ese ejercicio, y bueno, a ver, tuvimos esta situación, ¿qué aprendizaje hicimos? ¿Qué leyes armamos en relación a esa situación que tuvimos? ¿Qué modificaciones políticas y sociales encaminamos a partir de esa experiencia traumática y social? Porque esto es un trauma social. Claro. Lo que estamos viviendo con Santiago Maldonado, no solamente un trauma individual, ¿no es cierto? Y ahí en donde me parece que tenemos que un poco... yo creo que la salud mental es un equilibrio entre pensar entre lo social y lo individual. Yo creo que también tenemos que salir de la posición infantil de responsabilizar siempre al Estado y a las instituciones de las cosas. Yo, esta noche, vos, la gente que nos está viendo, tenemos que poder hablar con nuestros hijos del valor de la verdad, de la importancia de la justicia, de que entre todos, cada día, tenemos que tratar de que en las redes, por ejemplo, no pasen cosas como las que pasaron, que se muestre el cuerpo de una persona. Pero bueno, eso es mi responsabilidad como padre, tu responsabilidad como madre, de los que nos están mirando, de empezar a tener un ejercicio en esa micro sociedad que es la familia. Un grupo de personas, Gervasio, ayer cuando el juez salió a decir que no tenía lesiones el cuerpo de Santiago, ciudadanos en Twitter salieron a festejar lo que dijo el juez en relación a que el cuerpo de Santiago no tenía lesiones, ¿no? Bueno, por eso yo creo en la responsabilidad cívica. Yo creo que al país lo vamos transformando también con acciones individuales, independientemente de tener una participación en una marcha. En mi casa, yo siendo ejemplo y modelo de cuáles son los valores que yo le quiero... A ver, yo pienso en un proyecto de país y pienso en los niños y en los adolescentes que van a ser los que estén acá. Nosotros por ahí no vamos a estar más en 80 años, ¿viste? Van a estar los pibes que hoy tienen 5 años, 7 años, 14 años. Bueno, ¿qué valores yo le instalo? Esto le decimos a la audiencia. ¿Qué valor vos le instalás? A ver, meté este tema de Santiago Maldonado en la agenda con tus hijos. Sentate con tus hijos y explícale.
explicarle lo que es la verdad, lo que es la justicia, lo que es la impotencia, lo que es una marcha, lo que pasa. O sea, me parece que tenemos que también dejar esa posición infantil de echarle la culpa todo el tiempo a los periodistas, a los políticos y al Estado. Yo en mi casa puedo empezar a transformar el mundo, soltando hijos al mundo con otros valores, con otras defensas. Es que se perdieron mucho, me parece, los valores de un tiempo a esta parte. Sí. ¿Cómo los recuperamos? Bueno, vos imaginate que para mí el valor más importante de una sociedad es la credibilidad y la verdad. Exacto. Y esto es uno de los valores que está absolutamente... la gente, por ejemplo, piensa en un político y lo piensa que se mete en política para enriquecerse. Claro, para llenarse los bolsillos. Claramente, y encima después lo ve. Y la realidad le confirma que eso que él tiene latente o que no quiere creer en eso lo termina viendo. Entonces, es muy complejo. Para mí la construcción y la transformación de valores en una sociedad es a largo plazo, pero me parece que arranca por poder hacernos cargo que empieza en casa. Yo soy un fundamentalista de pensar que las sociedades se transforman en principio en los valores que instalamos en esas mesas con nuestros hijos, donde empezamos... El diálogo, ¿no? Porque hay quizás familias que ni siquiera hablan en la mesa, ¿no? Qué importante. Porque ni siquiera se sientan todos a la mesa. Sí, apaguemos la tele y empecemos a hablar. Metamos estos casos, metamos el caso Maldonado, metamos un caso, si hay un chico que muere por drogas en una fiesta electrónica. Usemos la actualidad, en este caso, este desenlace trágico, para poder producir educación y valores en nuestros hijos. Pero, a ver, yo te diría que a partir de los 11 años, 10, 11 años, por ejemplo, este caso que estamos viviendo, nosotros podemos hablar con nuestros hijos para que entiendan lo que pasó y la complejidad que en un país no se sepa durante 80 días dónde está un cuerpo, la complejidad de la desconfianza que hay sobre las instituciones. Ya a partir de 10, 11, 12 años yo creo que tenemos que empezar a animarnos a hablar con nuestros hijos de este tipo de cosas que implican una maduración en los chicos que tienen que manejar ciertos pensamientos más abstractos, más complejos, pero a partir de esa edad se puede. Y que opinen además, que opinen desde su propia estructura, diríamos, mental, y no con la ideología política, porque en realidad ahí está también la transformación del pensamiento. Y claro, no. Si vos a un chico le inyectás un dogma... Claro. No lo estás dejando pensar. No. Me parece que el rol de los colegios, de los que educan, de los padres, de los psicólogos cuando trabajamos con los alumnos, es meter los consensos sociales lo más desimpregnados de ideologías y de dogmas, porque si no les tapamos el pensamiento propio. Exactamente. Bien. Gervasio, muchas gracias por ayudarnos a pensar lo que estamos viviendo los argentinos. Gracias por invitarme. Un placer. ¿Hacemos una pausa? Dale, vamos, dale. Listo.